Este tema referente a Isaías capítulo 9 versículo 6, que habla acerca de las 5 cualidades o los 5 nombres que el profeta Isaías le da al que iba a ser el Mesías, el que iba a ser el Salvador del mundo 700 años antes de que naciera todavía. Isaías ya estaba profetizando. Estamos hablando entonces de esta temporada navideña, una temporada donde mucha gente todavía no entiende cuál es el verdadero significado. De hecho, en la política y en los medios de comunicación han estado hablando y estado queriendo meter iniciativas acerca de que para la temporada navideña se quite completamente el nombre de Jesús, porque esto causa conflictos, y para los que no son cristianos y quieren celebrar su Navidad, dice, pero pues nosotros no creemos en Jesús, así que queremos que se quite el nombre de Jesús, que se quite el nombre del Salvador y que se quite todo mensaje religioso de lo que es Navidad, y que Navidad solamente sea una celebración familiar. O sea, vas a celebrar tu cumpleaños, pero la condición es que no te mencionemos a ti porque eres el del cumpleaños, ni que te celebremos nada porque tú eres el del cumpleaños, ¿verdad? Absurdo. Mucha gente no entiende que la Navidad o que la temporada, esta temporada que pudo haber sido en diciembre, pudo haber sido en abril, en marzo, como dicen muchos escritores y pensadores y teólogos, investigadores, historiadores, comentaristas bíblicos, etcétera, etcétera, que pudo haber sido en otra temporada. ¿Por qué? Porque sencillamente dice que había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y en el invierno en Israel los pastores no están en las campiñas guardando las vigilias sobre sus rebaños porque se congelan. Así es que ese es un indicio de que probablemente el nacimiento de Jesús, la Navidad, la natividad, que viene del latín nativitas, que viene de nacimiento, se haya desarrollado probablemente en el mes de marzo, probablemente en el mes de abril, no sabemos. Lo importante es que sucedió. Tenemos suficiente evidencia histórica, tenemos suficiente evidencia en nuestras propias vidas de que este evento existió. Haya sido en diciembre, haya sido en abril, haya sido en septiembre, en el mes que haya sido, Jesús nació y vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que dijimos que nosotros podemos volver nuestra mirada hacia el pasado y contemplar aquella historia, porque la tenemos narrada en las Escrituras y la tenemos narrada en muchos libros de historia. Así es que no podemos negar que sucedió. Y para nosotros es fácil voltear nuestra mirada, abrir nuestra Biblia y leer detenidamente cómo fueron todos esos acontecimientos, todo lo que rodeó el nacimiento de Jesús, las profecías, la estrella, estos hombres sabios que vinieron buscando al que iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? La matanza del rey Herodes está registrada en los libros de historia, no solamente en la Biblia. Los historiadores, Eusebio, Josefo, todos ellos relatan ese tipo de eventos que se dieron alrededor del nacimiento de Jesús. Así es que para nosotros es fácil voltear y solamente buscar en las hojas de la historia y ver que esto realmente sucedió. Pero 700 años antes de ese nacimiento fue muy difícil para un hombre llamado Isaías poder anunciarle al mundo algo que todavía no pasaba, algo que iba a tardar todavía 700 años en que sucediera. Obviamente lo tildaron de loco, obviamente lo marcaron de loco al pobre Isaías, ¿verdad? Para nosotros, como les digo, ya es fácil anunciarle a la gente, compartirle algo que ya pasó. Pero para Isaías fue muy difícil. Para Isaías fue muy difícil hablarle a la gente de algo que apenas iba a pasar. Así es que Dios le da al profeta Isaías un mensaje profético. Le da un mensaje de esperanza para la nación, le da un mensaje de esperanza para todo el mundo. Y en este mensaje profético de Isaías 9:6 le da estas 5 cualidades que el Hijo de Dios iba a tener, que el Mesías iba a tener. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, dice, sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hablamos ya por qué su nombre es
admirable. ¿Se acuerdan? La semana pasada les compartí 3 razones. Su nombre es admirable porque es nuestro libertador, dijimos. Y es admirable la forma como Él nos libertó de la condenación, del pecado y de la muerte. Y dijimos que también su nombre es admirable porque es nuestro maestro, que nos ha enseñado el camino a la vida eterna y nos ha enseñado a andar en los caminos de Dios como nunca nadie nos pudo haber enseñado. Por eso su nombre es admirable. Y es admirable también, dijimos hace 8 días, porque nos dio una nueva identidad. Ya no somos nosotros lo que el mundo nos dijo que éramos, la etiqueta que el mundo nos había puesto por muchos años. Ahora el Señor vino y arrancó esa etiqueta. La Biblia le llama el acta de decretos que nos era contraria, y dice que la clavó en la cruz y exhibió a los principados y potestades y triunfó sobre ellos. Y nos da una nueva identidad. Ahora tenemos nosotros una nueva personalidad. Ahora somos unas nuevas personas. Ya no somos el borrachín de la esquina. Ahora somos el verdadero hijo de Dios. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos luz del mundo, sal de la tierra, herederos con Cristo, prisioneros de Cristo, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué otro? A ver, alumnos del curso. No, los que están en el curso de discipulado y todos los que ya lo pasaron. Nueva identidad en Cristo. Coherederos del Señor. Amigos de Dios, sal de la tierra. Ciudadanos del reino de Dios. Soldados de Jesucristo, porque no militamos según la carne, ¿verdad? ¿Qué otro? Hijos de Dios somos llamados ahora, ¿verdad? Repasen su lección 1 del curso discipulado, punto número 5. Nuestra identidad en Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender, creer y confesar con nuestra boca lo que somos. Por eso su nombre es admirable. Pero también dijimos las causas por las que debemos de tomarlo como nuestro consejero. Porque todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró por su camino, dice la Escritura, ¿verdad? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo necesitamos para que nos diga cuál es el camino de Dios que debemos de seguir. Dijimos también que es nuestro consejero porque no hay mejor consejero que la palabra de Dios. Todas las respuestas, todo lo que necesitamos, todas tus dudas, todos tus temores, tus frustraciones, todo. Encuentras respuestas en la palabra de Dios. Para todo hay en la palabra de Dios. Y dijimos también que es nuestro consejero porque antes de Él no hubo nadie. Y después de Él tampoco va a haber nadie. Así es que ¿quién mejor que aconsejarnos? Pues el Señor, que es el que nos da toda la vida eterna. Ahora, ¿por qué Dios le manda a Isaías escribir en la profecía que el Mesías sería llamado Dios fuerte y Padre eterno? Vamos a hablar de estos 2 nombres el día de hoy, Dios fuerte y Padre eterno. Te voy a dar solamente 2 causas por las que el Señor le manda a Isaías que deje por escrito que ese niño que iba a nacer en Belén, que ese bebecito que iba a nacer en medio de una situación muy difícil, tenía que ser llamado y tenía que ser considerado Dios fuerte. Número 1, porque Jesús, ese bebé que nació en el portal de Belén, tenemos nosotros que tener en mente que ese bebé participó en la creación. Porque Jesús participó en la creación. Era necesario que supiéramos nosotros que a pesar de que iba a nacer como un bebé muy frágil, en las peores condiciones humanas y con unos padres totalmente inexpertos, aún así no tenía nada de debilidad. El entorno alrededor de él era muy frágil, era muy débil. Si se acuerdan de la historia bíblica y lo han visto en caricaturas y en películas y por todos lados vemos escenas de este tipo en esta temporada, ¿verdad? El burrito, María embarazada con la panzota de 9 meses encima de un burro jalado por otro personaje.
No seas mal pensado, Ramón. Dije jalado por otro personaje. Un hombre que no sabía ni qué onda, mano. José y María eran jovencitos. María probablemente tenía 15, 16 años, no más de eso. Y José no tenía más de 18, 19 años. Eran un par de chavos inexpertos. Algunos de ustedes de aquí se casaron jovencillos, ¿no? A esa edad ya andaban dando guerra en el mundo, ¿no? Y yo me casé de 20, Rosy de 19, y éramos totalmente inexpertos. O sea, cuando llegó Carla a los 3 años, hacíamos cada barbaridad. ¿A poco no? La riega uno con el hijo mayor, ¿no? No quieres que ni le dé el aire, ¿no? Lo protege. Uy, no, préstame al bebé. No, ni más, es mío, es mío. Y ya el segundo, que se vaya el chamaco donde sea, ya. Los que vienen. El quinto nombre, ya ni te acuerdas ni cómo se llama. Fue un entorno muy frágil en el que nació Jesús. Muy frágil. 2 padres totalmente inexpertos, una situación política en el país donde estaba demasiado convulsionada. Había habido ya algunos intentos de rebelión de los judíos en contra del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía muy sometido al pueblo judío, al grado de que se había hecho un censo porque el gobierno necesitaba saber cuántos judíos había, y por eso ellos se habían trasladado de donde vivían en Galilea, se habían trasladado a la ciudad de Belén, porque allí estaba registrado José como ciudadano de la ciudad de Belén y tenía que ir ahí a registrarse. Entonces, todo el entorno alrededor del nacimiento de Jesús fue muy débil, muy frágil, convulsionado, difícil. Sin embargo, Dios estableció 700 años atrás que ese Mesías que estaba por nacer ahí no iba a tener nada de fragilidad y tenía que ser considerado como el Dios fuerte. Y lo hace Juan en el capítulo 1, el Evangelio de Juan. Él afirma por qué Jesús tenía que ser considerado como Dios fuerte. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuándo? En el principio. ¿Cuál principio? Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dijo: hágase la luz. Cuando Dios dijo: descúbrase lo seco y sepárense los mares de la tierra. Y cuando Dios dijo: produzca las tierras toda clase de árbol, y produzca reptiles y mamíferos y aves que vuelen y que llenen los cielos. Ahí estaba el Dios fuerte. Ahí estaba Jesús. En el principio era el Verbo. Versículo 2: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. A ver, diga nada. Nada de lo que ha hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y Él era la luz de los hombres. Él era nuestra luz desde el principio, desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Ese bebé que estaba naciendo ahí no tenía nada de frágil, hermano. Era el Dios fuerte. En ese bebé se encontraba concentrada toda la fuerza creadora del universo. Por eso Dios le tiene que instruir al profeta: tienes que dejar bien establecido que ese Mesías que van a ser, que ese Salvador que el mundo ha estado esperando, va a ser llamado Dios fuerte, porque Él va a tener concentrada en sí mismo toda la fuerza, todo el poder del Creador del cielo y de la tierra, todos los portentos de la naturaleza, hermanos, la expansión de los cielos, la fuerza que mueve al universo, estarían concentrados en ese bebé que crecería para convertirse en el gran libertador de la humanidad. A mí me da mucha emoción hablar de esto, porque es cuando tú piensas en la grandeza de Dios, en su majestad, en su divinidad, y como dice el apóstol Pablo en Efesios, que se despojó a sí mismo,
se quitó su túnica real, se quitó su corona de oro, se quitó toda su gloria y majestad para venir a tomar esa forma humana y para venir a enseñarnos el camino al Padre. Ese es el Dios fuerte en el que hemos creído nosotros. La segunda razón por la que Dios le llama Dios fuerte es porque la obra de salvación, hermanos, requería de un Dios fuerte. La obra de salvación requería de un Dios fuerte. A lo largo de toda la Biblia encontramos a muchos hombres que lograron muchísimas victorias, derrotaron imperios, conquistaron reinos, destruyeron reyes, destruyeron naciones, hombres de los que nosotros leemos en la Biblia, hombres fuertísimos, poderosísimos, pero a ninguno de ellos le alcanzó para poder ser llamados Dios fuerte. Ninguno de ellos, por más que lucharon y por más conquistas y victorias que tuvieron, a ninguno de ellos le alcanzó para poder liberar a toda la humanidad. Tenía que ser el Hijo de Dios, el único que iba a poder tener acceso a la libertad de todo el mundo. ¿Se acuerdan de Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Pero a Abraham no le alcanzó tampoco, con toda su fe y con todo lo que hizo por el Señor, no le alcanzó para poder ser llamado Dios fuerte. Moisés, el gran libertador, con mano dura, ¿verdad? Presentándose ante Faraón y haciendo tantas señales de parte de Dios ante Faraón. Y cómo saca al pueblo y cómo lo guía a través del desierto y todo lo que atraviesan en el desierto. Todo lo que logra hacer. Ni aún así Moisés le alcanza el nombre para ser llamado Dios fuerte. Josué entra a conquistar la tierra prometida. Entra con su equipo de alabanza y ¡pum! Las murallas se caen hechas polvo. Y empiezan a conquistar. Y empiezan a echar fuera al amorreo, al jebuseo, al eteo, al fereceo, al heveo, a los feos. Pero ni a Josué le alcanzó tampoco para poder ser llamado Dios fuerte, para poder liberar al pueblo. Y después de él vinieron muchos más en el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Verdad? Fortachón, estaba acá bien dado el cuate. Se cargaba las puertas de la ciudad, el angelito, mano. Y las puertas no eran cualquier cosa. Unos portones inmensos de madera gruesa, así grandota. La ciudad de Gaza, una ciudad fortificada. Imagínate cómo eran las puertas de la ciudad. Y llega el angelito y se le agarran las puertas, una de cada lado. Y vámonos. ¡Qué fuerza! Pero ni aún así le alcanzó para poder ser llamado libertador del mundo. Era limitada la fuerza. Se le atraviesa un león en el camino y lo agarra al gato, le abre la boca y lo despedaza en dos. Ni al gato de la Carla me atrevo a tocar yo. Apenas me la acerco y viva la paz. Y este amigo llega con un león, mano. Le abre las quijadas y lo parte a la mitad al león. Ni a Sansón le alcanzó. Ni a Gedeón con todas sus estrategias de guerra tampoco. Ni a David, el gran rey de Israel. No le alcanzó el título para ser llamado Dios fuerte, para liberar al pueblo. No alcanzó a tener ninguno de ellos la fuerza que se necesitaba. Tuvieron muchos logros. Tuvieron muchas victorias. Pero para derrotar al que tenía el imperio de la muerte y al que tenía el poder del pecado sobre toda la humanidad, se necesitaba algo más. Se necesitaba que fuera un Dios fuerte para poder derrotar. Porque no era solamente conquistar una ciudad, no era solamente conquistar un reino. La profecía de Isaías no se equivocó. Y durante el ministerio en la tierra, Jesús estuvo demostrando todo el tiempo que Él era el verdadero Dios fuerte del que se había hablado. Él tenía la fuerza para romper corazones de piedra.
Jesús tuvo la fuerza para quebrar mentalidades que habían sido anquilosadas, que habían sido petrificadas por la religión, por la liturgia, por el fariseísmo. Jesús tuvo la habilidad, la fuerza que nadie más tuvo para poder quebrar esas mentalidades. Jesús tuvo la fuerza para poder enfrentarse a la misma enfermedad, para poder derrotar a la misma muerte y decirle: no se preocupen, Lázaro no está muerto. Señor, pero tiene 4 días que lo enterramos, ya huele a muerto. Les dije que si ustedes creyeran verían la gloria de Dios. Lázaro, ven para acá. Jesús tenía el poder, el Dios fuerte que se necesitaba para poder amarrar a la bestia, para poder someter a la bestia, para poder romper las cadenas que te amarraron a ti y a mí por muchos años. Esas cadenas de pecado, de iniquidad, de tristeza, de depresión, de frustración, de enojo, de ira, de maledicencias, de vicios, de rencores. Cadenas poderosísimas. Nadie tenía el poder. Se necesitaba un Dios fuerte que pudiera romper esas cadenas. Y si no ha sido por ese Dios fuerte, esas cadenas todavía estarían pesando sobre nosotros y andaríamos caminando con esas cadenas, arrastrando cadenas. Pero gracias a Dios, porque Isaías 700 años antes de que naciera dijo: su nombre se va a llamar Dios fuerte. Dios fuerte. Ese mismo Dios fuerte, hermanos, también tenía que reconciliarnos con Dios a través de su misma muerte y hacernos parte de su pueblo, de su reino, de su iglesia. Fíjate cómo lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18 en adelante. Solamente un Dios fuerte nos podía reconciliar. Colosenses 1:18. Y Él, hablando de Jesús, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, que en todo lleve el primer lugar. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque todo estaba patas para arriba, hermano. Todo estaba volteado en el cielo y en la tierra. La rebelión del pecado había destruido completamente la perfecta armonía de Dios con toda la creación y la perfecta armonía de Dios con la raza humana. Estaba volteado el modelo bíblico. Estaba volteado el modelo original por el cual Dios nos había formado del polvo de la tierra, y entonces tenía que aparecer un Dios fuerte para poder tener el poder de voltear todo y volverlo a poner en el orden que Dios estableció desde el principio. Por eso dice que por medio de Él tenía que reconciliar todas las cosas. Imagínate el tamaño de ministerio que tenía Jesús. Imagínate en tu mente la responsabilidad que tenía Jesús. Jesús no andaba nada más viendo ahí cómo le hago ahora para multiplicar más panecitos, cómo le hago ahora para sanar a este cieguito. No, era mucho más allá de eso. Jesús estaba luchando en contra de las principales potestades. Era una lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo, en contra de aquel que se había rebelado en contra de Dios y que había querido usurpar el trono de Dios, al grado de que el mismo Satanás lo lleva al desierto para enfrentarse con él. Te daré todo esto si postrado me adoras. ¿Verdad? Fue una lucha muy fuerte, hermanos. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, dice Pablo, a nosotros también, a mí también, si quieres ponerle ahí en tu Biblia para que te sepa más sabroso. Pues decimos a vosotros, pues a vosotros, pues a los gentiles, a los judíos. No. A mí también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Qué óvole? ¿Ven por qué es importante leer la Biblia? ¿Ven por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios? ¿Ven por qué es tan importante no solamente venir a sentarnos el domingo a saludar a los hermanos? Porque la mente, hermano, es la que está destruida. Nuestra guerra está aquí adentro. Todas esas malas actitudes, todas esas malas conductas, todos esos vicios, todos esos pensamientos inmundos acá están. Y aquí es donde nos enemistamos con nuestra mente. Y a menos que la palabra de Dios entre y limpie y saque todo el cochambre y raspe todo el cochambre de años que está acá adentro, a menos que la palabra de Dios no nos limpie, nuestra mente estará siendo reprobada y será entregada todavía a la inmundicia del pecado. Y vamos a seguir cayendo una y otra vez. Y te puedo hacer oración 1000 veces. Si tu mente no se renueva, no pasa absolutamente nada. En otro tiempo yo era extraño y enemigo en mi mente, haciendo malas obras. ¿Ahora qué? Nos ha reconciliado. ¿En dónde? 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23, muy importante este versículo. Si en verdad permanecéis fundados y ¿qué? Firmes en la fe. Todo esto es para nosotros. Toda la bendición es para nosotros. La reconciliación de nuestra mente delante de Dios es para nosotros, siempre y cuando permanezcamos firmes en la fe. Firmes y adelante, decía un himno viejito. Ya te pasé otro. Póntale ahí. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y ahí entran las trompetas. Tut, 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 tut. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ese himno es precioso. Era un himno de guerra. Era un himno que cantaba la iglesia de Inglaterra cuando los estaban matando también en una persecución espantosa en el siglo XVII. Cuando la Santa Inquisición entró a Inglaterra y cuando se tuvo que separar la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma y vino una lucha encarnizada en contra de ellos. Juan Wesley, uno de los principales padres de la Reforma, se levanta con este himno: firmes y adelante, huestes de la fe. Y mientras derrotaban y mataban a los cristianos, la iglesia seguía cantando sin temor alguno, que Jesús nos ve. A eso se refiere Pablo aquí en Colosenses. La reconciliación de todas las cosas, la reconciliación de mi mente, está disponible para mí siempre y cuando, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Este es el verdadero Dios fuerte, hermanos.
el verdadero Dios fuerte que necesitábamos. Y la obra de reconciliación requería no de un hombre fuerte, sino de un Dios fuerte, que tuviera toda la fuerza para poderlo llevar a cabo. Y este punto nos enlaza automáticamente con el siguiente nombre que pone ahí Isaías. El Dios fuerte nos enlaza con el atributo de Padre eterno. Padre eterno. La obra de Cristo fue reconciliarnos con el Padre a través de Él mismo. Esto significa que estábamos enemistados con Dios. Cuando tú necesitas reconciliarte con alguien, ¿por qué es? Pues porque traes bronca con alguien. Hoy no fue agüita, hoy fue cafecito. Me voy a beber un bote, ¿verdad? Se parecen, pero no. Ay, gracias, Paul. La obra de reconciliación requería que Jesucristo hiciera algo muy especial por nosotros. Cuando tú estás peleado con una persona, buscas la manera de reconciliarte, pero muchas veces no se puede reconciliarse así, no te atreves a hablar cara a cara, es muy difícil, y a veces hay que buscar un intermediario, ¿verdad? Alguien en medio. Oye, ¿me ayudas a hablar con tal persona porque traigo bronca o con el matrimonio, ¿verdad? Buscamos a un consejero, alguien que nos ayude. Ayúdame porque traemos una bronca ahí y si nosotros lo tratamos de arreglar, se van a poner a peso los trancazos ahí. Mejor que haya alguien ahí en medio, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús. Nosotros estábamos enemistados con Dios. A causa del pecado, a causa de nuestra rebelión, a causa de nuestra necedad, estábamos peleados con Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Punto. No hay más. Porque la paga del pecado es punto. Esa es la sentencia divina. Estábamos enemistados con Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él tuvo que tomar este ministerio de la reconciliación antes de conocer del Señor. Y vamos a recordar un poquito los del Instituto Bíblico, el curso número 2. Hablamos acerca de la orfandad espiritual, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de que la humanidad ha vivido por milenios, huérfanos espiritualmente. Vivimos apartados completamente de esa imagen del Padre. Nuestra relación con el Padre estaba completamente rota. Y por otro lado, las religiones tradicionales se encargaron de acercarnos más y más a una figura materna. ¿Se entiende? La religión tradicional nos acerca a una figura materna. Yo soy tu madre que te escucho, que te cuido, que te quiero, que te consuelo, que estoy contigo, que voy contigo para acá, voy contigo para allá. No te preocupes lo que hayas hecho, acá estoy yo siempre, tráeme unas rositas y ahí nos las llevamos suavecito. Y la imagen del Padre, por otro lado, la imagen del Padre se volvió una imagen dura, castigadora. El Padre es un Dios celoso. El Padre está listo allá arriba con relámpagos para el primero que se pase de listo. ¡Pam! Relampagazo y caigas ahí. Se nos hizo una imagen totalmente distorsionada del Padre. Y no hablo de los mexicanos nada más, estoy hablando desde el tiempo de los judíos. Cuando Jesús aparece en escena, la imagen del Padre había sido totalmente distorsionada por la religiosidad, por las tradiciones de los judíos. Había sido distorsionada, el Padre estaba totalmente ausente. Para ellos
querer mencionar al Padre o tratar de acercarse al Padre era cuestión de miedo, de temor, de inseguridad. Es que el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo y se tenía que amarrar una campanita abajo del borde de su vestidura y tenía que entrar con un lacito amarrado ahí que lo ponían desde allá afuera, porque iba entrando con mucho miedo, porque si algo hacía, el Padre castigador lo iba a matar y a destruir ahí mismo. Y la campanita, porque como entraba temblando, la campanita estaba sonando y sus cuates allá afuera estaban oyendo. Mientras la campanita suene, es que todavía está ahí en la presencia del Dios castigador, severo, temeroso. Y el pobre sacerdote, y si de pronto la campanita dejaba de sonar, decían, ya se lo echó. Nunca sucedió. Nunca sucedió. Dios nunca mató a ninguno de sus sacerdotes. Y si ellos hacían eso, imagínate lo que estaba pensando el pueblo allá afuera. ¿Qué imagen tenían del Padre? Totalmente distorsionada, totalmente equivocada. Una imagen paterna que no tenía que ver nada con el verdadero amor de Dios. Y esa imagen distorsionada del Padre ha prevalecido por milenios. Por milenios. Y en todas las religiones se ha tratado de suplir por otros lados, por medio de idolatría y por medio de cultos a deidades tanto femeninas como masculinas, como animales, para tratar de que mejor acércate al Padre a través de esto, o a través de esta otra, o a través de este, o a través de acá. Mejor ve con San Antoniecito, o mejor ve con San Juditas, o con San Martín Caballero, porque no, con el Padre no. No, necesitas un intermediario. ¿Y saben qué? Esa imagen distorsionada de paternidad permeó y atacó la base de la sociedad y en las familias. Por eso la imagen del Padre está tan devaluada y tan distorsionada. No en nuestra cultura, en todo el mundo. En todo el mundo. La imagen dura, la imagen difícil es la del papá. El papá es el desgraciado de la película. Haz lo que... pero ahorita que llegue tu padre. Y el pobre padre, hermano, llega todo amolado. Y le empiezan a soltar toda el acta de decretos. Es que este chamaco, mira que no es la tarea, mira que le está diciendo, no me está respondiendo. Ya le mandé que haga la cama y no quería tender la cama. Le dije que lavara los trastes y no los trastes. Ni siquiera es capaz de levantar los zapatos de su cama, porque mira nada más cómo tiene. Y luego todavía tú le compras el perro, mira nada más. ¡Dile algo! Y el papá queriendo decir, hijo, te amo. Tiene que decir, hijo, pues ahí te va, mano. ¿Y la imagen del Padre dónde queda? ¿Se dan cuenta de lo peligroso de esto, hermanos? Por generaciones. Por generaciones. La imagen del varón, la imagen del Padre en los hogares se distorsionó. El modelo bíblico de Dios se volteó. Y de pronto hay padres que les cuesta trabajo acercarse a los hijos, tener comunión con los hijos. ¿Por qué? Porque la imagen del padre es que tiene que ser duro, fuerte, enojón, regañón, porque ese es el padre del que nos habla la Biblia. Nos dicen. E inconscientemente a lo largo de las generaciones esa idea se ha metido en la mente de la humanidad en general, de toda la humanidad. Y muchas veces el padre tiene que asumir ese rol porque ya no le queda de otra. Pues yo soy el malo de la película, ni modo. A ver, chamaco, ¿dónde estaba? ¿Por qué le grita a su madre? ¡Da, da, da! Ahora dile al niño que vaya y le diga a su Padre Celestial que lo ama. Sí, ¿cómo no?
Es más fácil que el niño diga, no, mejor me voy a buscar a la que dicen que es la madre. Porque después de que la mamá le dice al papá toda la lista de quejas y demás, y el papá entonces se enoja y saca la chancla y se pone el chamaco en su lugar, la mamá, ay, eres un desgraciado, un animal. Véngase, mijito, no se junte con la chusma. Jaciel. Chusma, chusma. Te salió bien, man. Un aplauso al Kiko de ayer. Y de pronto la imagen del papá, el rol del padre en los hogares, hermanos, se distorsiona. ¿Por qué? Porque distorsionamos la idea de paternidad y vivimos a través de las generaciones en una completa orfandad. La imagen del Padre totalmente distorsionada. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo no vino a reconciliarnos con una madre. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, por más de 100 versículos en la Biblia, 100 episodios en los 4 evangelios, más de 100 citas, donde Jesucristo está insistiendo en que ahora tenemos que ir al Padre, y nos presenta a un Padre lleno de amor, lleno de gracia, de misericordia, un Padre que nos ama, un Padre bondadoso, un Padre que está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos. Pedid todo lo que queráis al Padre en mi nombre, y el Padre se los va a dar a ustedes. Así como el Padre me envió a mí, yo los estoy enviando a ustedes. El Padre y yo somos uno. Felipe, ¿cómo dices que no has visto al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Me imagino los ojotes de Felipe. Señor, ¿quiere decir que el Padre es igual de amoroso que tú? ¿Quiere decir que el Padre no le da asco tocar a un leproso? ¿Quiere decir que el Padre tiene también el mismo poder para resucitar a un muerto? Sí, Felipe. Si me viste hacerlo a mí, exactamente esa es la imagen del Padre que yo te estoy mostrando. Ese es el Padre con el que nos quiere reconciliar el Señor. Por eso su nombre tenía que ser escrito 700 años antes por el profeta Isaías. Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Dice la palabra de Dios ahí también en Colosenses, estamos leyendo. Acerca de la eternidad de Dios, de la eternidad de Jesús. ¿Por qué le llama Padre eterno? ¿Por qué dice que es el Padre eterno? En Colosenses 1:15. Por la simple y sencilla razón de que Él es la imagen, dice, del Dios invisible. Porque todas las cosas, las que hay en la tierra, en el cielo, las que hay en la tierra, han sido creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, que es Padre eterno, y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. No hablen lenguas, hablen español. Te lo traduzco por si no lo entendiste. Si hoy te levantaste en la mañana y abriste los ojos y viste la luz de un nuevo día, es porque Él te sustenta. Si tú puedes respirar ahorita oxígeno, es porque Él te sustenta. Porque todas las cosas, incluido tú y yo, fuimos creados por medio de Él y para Él. Y Él es antes que tú y que yo. Y Él es antes que todas las cosas creadas. Y después de nosotros, Él seguirá siendo el Padre eterno. A pesar de que nosotros ya no estemos en esta tierra, Él sigue siendo Dios. Amén. Todas las cosas por medio de Él subsisten. Aunque no se lo agradezcas. Aunque vayas caminando por la vida
sin decir gracias, Señor. A pesar de eso, todo subsiste por medio de Él. ¿Sabes por qué hay ensaladita en tu mesa? Porque el Señor permite que la tierra produzca hierbas. ¿Sabes por qué hay carnita en tu mesa? Porque el Señor permite que haya animales de todo tipo para que nosotros nos podamos sustentar. ¿Sabes por qué tiene gasolina tu coche? Porque Dios permitió que esos fósiles hicieran combustible para que nosotros ahora nos pudiéramos desplazar. Todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas por Él subsisten. Por si no lo sabíamos, nosotros no fuimos creados para servir a la injusticia. Nosotros no fuimos creados para servir al pecado. Nosotros no fuimos creados para servir a la inmundicia del pecado. Fuimos creados por medio de Él y para Él. Fuimos creados, dice Efesios, para alabanza de su gloria. Creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para darle la honra y la gloria a Él. Fuimos creados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para bendecir a las naciones. Fuimos llamados y fuimos creados nosotros para ser parte de ese reino eterno. Y fuimos nosotros creados por Él para ser Padre y tener esa comunión con el Padre eterno. Porque Él fue antes que nosotros y va a ser mejor, y va a ser posterior, y va a ser eterno por todos los siglos. Dice Hebreos, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y para siempre, por toda la eternidad. Así es que si hoy nos levantamos y abrimos los ojitos, a lo mejor medios anestesiados, ¿verdad? Si te desvelaste haciendo no sé qué cosa, ojalá hayas ido orando. Yeah, right. Pero como quiera que se abriste los ojitos hoy, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Salió un poquito de solecito, dale gracias a Dios. Está lloviendo a cántaros, dale gracias a Dios. Cayó nievecita, dale gracias a Dios. Porque todas las cosas por Él subsisten. Todas las cosas. Y si hoy tuvimos la bendición de despertarnos, acuérdate lo que dice Lamentaciones 3:22. Porque nunca, digan nunca, como que lo creen, nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Y por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son ¿cuándo? ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana es una nueva misericordia de Dios. Cada vez que abres los ojitos es una nueva misericordia de Dios. Cada vez que abres tus ojitos llenos de lagañitas y de chinguiñas, es una nueva hoja que vas a escribir ese día. Cada día. Cada día. Por eso Jesús enfatizó: no os afanéis por lo que has de comer y lo que has de vestir. Cada día traerá su propio afán, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, ¿qué? Tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y llamará su nombre Dios fuerte y Padre eterno. Dios fuerte, Padre eterno. No somos más huérfanos. Tenemos un Padre eterno que nos amó antes de nacer. Y nos va a amar por toda la eternidad. No tienes por qué sentirte huérfano más. Quizá no conociste el amor de tu Padre,
Padres que están aquí, quizás no han sabido expresar correctamente el amor hacia sus hijos, pero hoy es día de reconciliación, porque el Señor, el Dios eterno, nos ha reconciliado por medio de la cruz con el Padre. Y necesitamos una imagen correcta de lo que es un padre. Y la iglesia necesita padres conforme al corazón de Dios. La iglesia necesita varones que puedan expresar lo que el Padre ha hecho a través de la sangre de su Hijo Jesucristo en la vida de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la imagen de este Dios invisible. La iglesia es la que está continuando con la labor de Jesucristo. Y cuando una persona que no conoce de Dios ve a un padre cristiano, dice: yo quisiera ser como ese varón, yo quisiera ser como ese padre, porque ese padre refleja exactamente lo que Dios quiere hacer conmigo. Refleja la imagen del verdadero padre. Pero si la imagen del padre cristiano está distorsionada, ¿qué cosa estamos reflejando? El espejo está oscuro, está todo empañado y está todo sucio. Y no somos capaces de reflejar nada. Empezando el año quiero tener 3 sesiones con todos los varones de la iglesia. 3 sesiones, y espero en el Señor que lleguen todos. La primera sesión se llama unidad. La segunda sesión se llama protección. Y la tercera sesión la va a dar Rosy. Se llama trato. No les digo más, se las dejo en suspenso. Pero me gustaría ver a todos los varones, porque esta imagen del Padre eterno la tenemos que cambiar, la tenemos que reflejar. Y si como padres cristianos no estamos reflejando esta imagen, sigue distorsionada la imagen. Y las generaciones que vienen siguen viendo a la madre, siguen refugiándose en el amor de la madre y pierden la relación con el Padre eterno. ¿Se entiende esto, hermanos? Hermanos varones, ¿se entiende? Mujeres, no muevan ni siquiera la cabeza. Varones, ¿se entiende? Ok. Las mujeres, sí. Tranquilas. A cada santito le llega su capillita. Después siguen ustedes. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Porque os ha nacido en la ciudad de Belén, dijeron los ángeles a los pastores, un Salvador.